compartirles la presentación que tengo de los regímenes pensionales en Colombia, pues de qué es una pensión y por qué llegamos a la conclusión de que todos tenemos una brecha pensional. La idea sí es la idea es hacerlo muy dinámico, porque este es un tema que es para todos es tan ladrilludo, honestamente, que yo lo que quiero es hacerlo muy dinámico. A mí me gustaría, en primer lugar, como conocer el público que tenemos. No sé qué tanta posibilidad tenemos de que todos abramos camarita para iniciar y ya después pues todos cierran y están en lo que necesitan estar, pero sí me gustaría de pronto conocerlos y saber quiénes somos, qué edades tenemos, en qué regímenes estamos, para saber también cómo orientamos pues nuestra charla de nuestra brecha pensional y poder ser más puntual en los temas que nos interesa al público que hoy compartimos aquí. Si Entonces, quieren, abran las pantallas y las camaritas, y si quieren, pues también los micrófonos para poder entonces... Claro, porque es importante saber, bueno, cómo estamos y cuáles van a ser las necesidades puntuales de hoy. Si quieres, comienzo yo. Bueno, mi nombre es Jimena Palacio. Soy, pues porque debo contar como también la parte de vida para saber cómo enfocar, ¿cierto? Tengo 2 hijos grandes. Jimé, muéstranos tu rostro, gracias. Abre tu cámara. Abro la cámara, sí, tienes razón, espérate. Ya. Ya, ahí sí. Entonces, bueno, mi nombre es Jimena Palacio. Tengo 47 años. Tengo 2 hijos, uno de 31 y uno de 25. Estoy cotizando actualmente a fondo privado, estoy cotizando a protección. Bueno, actualmente no, toda mi vida laboral he cotizado al fondo privado. Entonces, pues esa es como mi historia en el tema pensional. Perfecto, gracias. ¿Alguien más? Víctor, ya que está ahí todo lindo. Hola, Víctor. Abre tu micro, please. Hola, muy buenas tardes. Hola, Sandra, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bueno, un saludo a todos. Muy buenas tardes. Gracias por asistir. Sabemos que hay personas que están pendientes en este momento de ingresar. Ya no es la excusa del trancón, pero bueno, ahí vamos. Estamos esperando que lleguen. Con respecto a la parte pensional, he cotizado. Ya llevo como unos 18 años cotizando. He estado en fondo privado todo el tiempo. Digamos que una de las cosas más importantes que quiero pues, saber en este momento en la charla es, estoy aproximadamente a unos 20 años de pensionarme, ¿qué debo hacer? Es una de las cosas importantes que en este momento todos tenemos que empezar a preguntarnos. Nos falta X tiempo, es qué debo hacer en este momento, qué es lo más recomendable, y yo sé que con la experiencia de Sandra vamos a resolver no solamente esa duda, sino tener más claridad sobre cómo funciona cada uno de los regímenes y cuál es la aplicación que tiene en este momento. Y pues bienvenidos a todos, y pues esperamos que sea una de las mejores charlas y que podamos tener resolver muchas dudas y sacar las mejores conclusiones. Gracias, Víctor. O sea que tienes 42. 43 años, sí. Ah, bueno, gracias. Está viejo, Hoy está aquí viejo. en el tema pensional todos nos tenemos que confesar, así que tranquilos. Bien, gracias, Víctor. Ok. Bueno, ¿quién continúa? Escuché que Samuel está muy interesado. Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Hola, Samuel. ¿Nos dejas conocerte? Espera que estoy un poquito espelucado. No importa. Estamos Esperen. acostumbrados a que estamos en casita todos en este momento, así que se vale hasta estar en pijama. Lo importante es acceder al conocimiento. ¿Cómo vamos, Sandra? Mucho gusto. Hola, mucho gusto. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Bueno, pues con mucha expectativa con respecto a la charla. En el caso particular, te comento que yo llevo en la parte laboral aportando a pensión aproximadamente yo creo unos 28 años más o menos. En este momento tengo 46, voy para 47 años. He cotizado todo el tiempo en fondo privado, bueno, cuando existía Seguro Social, pero en fondo privado estuve con Porvenir la mayoría de tiempo y me trasladé de fondo de pensiones
me cambié a All Mutual hace más o menos unos 2 años y que es precisamente una de las grandes incertidumbres que tengo porque pues al principio tenía muy buenos rendimientos financieros, pero obviamente con este suceso del COVID, pues obviamente en el trimestre pasado me llegó un estrato donde siempre me dieron durito. Yo creo que a todos nos pasó que nos dieron durito en cuanto a rendimientos. Me gustaría saber cómo es esa brecha y si continúa la crisis, la emergencia sanitaria, de qué manera nos puede impactar, porque eso sí es preocupante. Muchas gracias. Gracias a ti, Samuel. Bueno, ¿con quién continuamos? Bueno, ¿nadie más quiere compartirnos? Bueno, está Hola, bien. buenas tardes. Hola, buenas tardes. Qué pena, no tengo ahorita la posibilidad de utilizar Tranquila. la cámara. Ok, Alba, bienvenida. Gracias. Yo tengo 46 años y este año me trasladé a Colpensiones. Siempre estuve en pensión en fondo privado y este año me trasladé. Obviamente yo sé que ya no tengo opción de hacer ningún otro cambio, pero precisamente como que esa es mi inquietud, ¿no? Saber ahorita qué me espera y pues como saber cuáles serán mis opciones en cuanto al tema de mi pensión. Bueno, Alba, muchas gracias por compartirnos. Esperamos poder aquí resolver muchas dudas para todos. Bueno, si nadie más va a intervenir, pues creo que podemos comenzar. Porfa, en el chat le van escribiendo a Jimena, ella va a ir anotando las preguntas y yo me voy deteniendo para que Jimena nos haga las preguntas e ir resolviendo de manera que sea muy dinámica nuestra conversación el día de hoy. Entonces, bueno, yo a esta charla siempre la he llamado un retiro feliz, porque es que siempre cuando le preguntamos a los colombianos, bueno, ¿y cómo nos vamos a pensionar? Hay muchas personas que dicen, no, yo cuando me pensione voy a estar en mi finca disfrutando, no voy a vivir en la ciudad, bueno, en fin, sueñan maravillas. Y cuando les preguntamos, bueno, ¿y qué están haciendo para ese sueño? En realidad, la mayoría de las personas no están haciendo aún nada. Es decir, las personas, hemos hecho un estudio, se me olvida la palabra, en Colombia, es como un estudio cultural, se me olvidó la palabra. Actuarial. Donde, no, ni siquiera es actuarial, Jime, es un estudio más allá, viendo la personalidad de los colombianos y como, incluso de los latinos, y realmente lo que hacemos con respecto a todos los sueños, es un estudio que es incluso muy profundo en cuanto a filosofía, arqueología, ancestros, cómo ha sido la evolución de nuestra cultura. Es un estudio muy profundo. Ya voy a buscar realmente dónde tengo, porque tenía mis anotaciones guardadas hace mucho tiempo y no encontré dónde lo tengo el estudio para compartirlo. Y allí descubrimos que aunque en América Latina somos más felices que en otros continentes, vivimos muy bien, pero vivimos como en un sueño permanente. O sea, esas cosas que soñamos y que nos hacen felices a veces no son la realidad. Entonces, cuando aterrizamos en la realidad, pues tenemos unas, digamos que depresiones profundas en algunas personas, sobre todo cuando llegamos a una edad específica de la vida. Porque cuando llegamos a una específica edad de la vida, cuando ya estamos con el inminente retiro, quienes tienen la fortuna de tener un empleo permanente, se dan cuenta que en realidad no construyeron su futuro, no construyeron su retiro. Y vale soñar, pero vale aterrizar el sueño para que ese retiro sea realidad. Por eso yo, que soy una experta en pensiones, resoné tanto con Premier Trust, y ya verán al final por qué razón.
En Colombia, hoy lo que vamos a ver son 6 aspectos fundamentales. El primero es entender la diferencia que hay entre los regímenes pensionales existentes en Colombia, qué beneficios se obtienen en uno y otro, porque en los dos obtenemos beneficios. Entender que en mi caso es único, que es como mi huella digital. O sea, no puedo decir, es que a mi amiga del alma le conviene irse a Colpensiones, entonces a mí también, o a mi amiga del alma le conviene quedarse en un fondo privado y a mí también, porque las dos siempre hacemos lo mismo, o mi papi me dijo que hiciera tal cosa porque a él le fue bien allá. Entonces es entender con suficiente información y datos qué es lo realmente conveniente para mí, independientemente de qué es lo conveniente para mi amigo, mi compañero, mi papá, mi mamá, mis hijos. El cuarto aspecto es cómo construir, perdónenme un segundo, cómo construir mi ahorro en Colombia de acuerdo a mis regímenes pensionales, luego jugar con las variables a mi favor, es decir, qué más puedo hacer para realmente concretar mi retiro como yo me lo sueño, y finalmente determinar cuál es el régimen que me conviene. Y entender al final por qué en todos tengo brecha pensional. A partir de allí, ¿listo? Entonces, ¿cómo funcionan los regímenes pensionales o cómo funcionan las pensiones en Colombia? En Colombia existe una sombrilla gigante que es el sistema general de seguridad social, que es lo que el gobierno tiene que propender por cubrir a todos sus ciudadanos. Y dentro de esa gran sombrilla está el sistema pensional colombiano. ¿Y qué busca ese sistema pensional colombiano? Que los trabajadores tengan una vejez digna. Entonces, ¿cuál es la base fundamental para garantizar esa tranquilidad? Es construir una base que nos permita tener una tranquilidad económica para garantizar el momento de mi jubilación y que yo en mi vejez pueda cubrir mis necesidades básicas a partir de eso. Para ello existe el Sistema General de Pensiones, que tiene la finalidad de garantizar a toda la población colombiana el cuidado frente a los contratiempos que vienen de 3 aspectos fundamentales: la vejez, la invalidez y la muerte. O sea, en realidad nosotros tenemos que cubrir 3 contingencias, o cubrimos 3 contingencias con la pensión, y por lo general nosotros solo pensamos en la vejez y qué pasa cuando yo me retire, pero no pensamos nunca en la invalidez y en la muerte, que son los otros riesgos que cubre nuestro sistema pensional. ¿Cómo lo hace ese sistema pensional? Perdónenme un segundito, espérenme un segundito aquí, un segundito, por favor. Entonces, para esto, para cubrir estas contingencias, pues la pensión no es otra cosa que una prestación económica que representa una mesada vitalicia. Es muy importante empezar a romper los mitos que tenemos con respecto a las pensiones en Colombia, y es que a veces nos dicen, ay no, en un fondo privado es mientras le dure su capital, en cambio en el Estado es por toda la vida. Entonces ese es uno de los primeros mitos que tenemos que empezar a romper en esta charla, y es que cualquier tipo de pensión, si es pensión, es de carácter vitalicio y no importa en cuál de los regímenes pensionales me encuentre. Bueno, entonces continuamos con cuál es realmente la diferencia de los regímenes pensionales en Colombia. Existen 2 regímenes pensionales que están conformados. El primero por un régimen de reparto de prima media, que es el administrado por el Estado, digámoslo de alguna manera, y es Colpensiones, lo que antes era el Seguro Social. Y el otro es el régimen de ahorro individual con solidaridad, que es administrado actualmente por 4 administradoras que son Protección, Porvenir, Scandia y Colfondos. Esas son las 4 administradoras que existen en este momento en Colombia. ¿Y cuáles son las características de cada uno de estos 2 regímenes? Entonces aquí debo aclarar que vamos a hablar exclusivamente de la pensión de vejez. Pero antes, ¿hasta ahí hay alguna pregunta? Jime, ¿hemos tenido alguna pregunta hasta este momento? No, ninguna. Todos están ahí en silencio. Si tienen alguna pregunta, pueden por el chat y ya yo le consulto, pues la leo en voz alta a Sandra y Sandra nos responde. ¿Listo?
Perfecto. Entonces, vamos a hablar de los regímenes pensionales, de la diferencia de los regímenes pensionales en cuanto a la pensión de vejez. Entonces, ya dijimos con anterioridad que tenemos 3 tipos de pensión: invalidez, vejez y muerte. Pero es muy importante saber que la invalidez y la muerte en ambos regímenes pensionales es exactamente igual. Se calcula igual, o sea, cuando se reconocen de igual manera, es decir, el reconocimiento de la pensión de invalidez y de sobrevivencia se hace exactamente bajo la misma metodología en ambos regímenes, o sea, no hay ninguna diferencia estar en Colpensiones o estar en protección o estar en porvenir para pensionarme por invalidez o sobrevivencia. Ahora, la diferencia entre los dos regímenes sí es fundamental en todo el tema de la pensión de vejez. Y vamos a ver las diferencias de estos dos regímenes. En el régimen de ahorro individual, es decir, el que administra los fondos privados, ¿cómo se construye la pensión de vejez? Pues es un sistema de contribución definida, es decir, en donde el valor de la pensión depende del capital que yo acumulo. Y entonces, ¿por qué es una contribución definida? Porque ustedes saben que por ley todos en Colombia tenemos que aportar exactamente lo mismo para el mismo porcentaje para pensión. Aquí algunos dirán, ah, no, pero no es lo mismo si yo estoy como dependiente o como independiente. Yo me refiero al porcentaje de aporte a pensión, que es el 16%. Es decir, yo no hago diferencia entre independiente e independiente. Lo que pasa es que la responsabilidad de ese aporte sí cambia si soy dependiente o independiente, porque en el caso de los dependientes, ustedes saben que el trabajador aporta el 25% y el patrono el 75%. En cambio, los independientes tenemos que aportar el 100% de ese 16% del ingreso base de cotización. Los aportes en el régimen de ahorro individual van a una cuenta individual, es decir, cada personita tiene una cuenta a nombre propio y esa cuenta es, o sea, nadie más la puede tocar. La suma de las cuentas de todos los que estamos afiliados a un fondo privado de pensiones es lo que llamamos el patrimonio autónomo y lo que constituye ese fondo como tal. Entonces, esos aportes que van a la cuenta individual a nombre de cada afiliado, pues generan unos rendimientos que son los que se valoran diariamente a precios de mercado y es lo que va dando el saldo que tengo en pensiones. Entonces, ahora Samuel nos decía, nos fue un poquito mal en el extracto que me enviaron por ahora. Claro, aquí ahorita vamos a ver cómo es que se valoran. No es que yo haya en realidad esa pérdida o esa ganancia, es ficticia aún, no es real, porque simplemente están valorando mi cuenta, pero yo todavía no he ido ni a comprar ni a vender unidades. Es decir, solo cuando yo me pensione es que se hace realidad o esa ganancia o esa pérdida. Y ya vamos a ver más adelante en qué consiste eso. En el régimen de ahorro individual tengo la posibilidad de pensionarme a cualquier edad, aunque allí hay una letra pequeñita que dice unas condiciones específicas. Y pues podemos hablar de una vez de ellas, y es que yo me puedo pensionar a cualquier edad siempre y cuando cumpla con unos requisitos específicos. Y es que, como ustedes saben, en este momento en Colombia, la edad de pensión para las mujeres es 57 años y para los hombres es 62 años. Entonces, cuando yo me pensiono antes de esas edades, pues debo cumplir una condición en el régimen de ahorro individual, y es que el capital que tengo acumulado debe alcanzar para que yo me pensione con por lo menos un 10% más que un salario mínimo. Ustedes saben que en Colombia una pensión no puede ser inferior a un salario mínimo legal mensual vigente. Las pensiones mínimo son de un salario mínimo. Pero cuando yo me quiero pensionar anticipadamente, la ley dice, un momentico, si usted se quiere pensionar anticipadamente, su capital debe alcanzar para por lo menos un 10% adicional ese salario mínimo. Entonces, ¿qué hacen con mi cuenta? Pues me miran mi expectativa de vida más la expectativa de vida de mi esposo, y para pagar esos años miran en mi capital si alcanza para pagar todos esos años con un mínimo, un 10% adicional al salario mínimo. Si yo tengo ese capital suficiente, me puedo pensionar. De lo contrario, no me puedo pensionar anticipadamente.
En el régimen de ahorro individual, el capital es del afiliado, exactamente como les decía. Cuando yo aporto, y aquí funciona igualito en los dos regímenes pensionales, de lo que yo aporto, del 16% que yo aporto a pensión, el 11.5% realmente se va a la cuenta de ahorro individual del afiliado. Entonces, eso es lo que va constituyendo mi ahorro pensional. El resto se distribuye entre gastos de administración y el seguro previsional. En ambos regímenes es igualito, solo que en el otro vamos a ver que existe una bolsa común a donde va todo. Sandra, hay una pregunta. ¿Solo cumpliendo la condición del capital acumulado, no importa la edad? Sí, señor. No importa la edad. Es decir, yo puedo tener 40 años hoy como mujer. Recuerden que mi edad de pensión son 57. Pero si yo a los 40 años tengo un capital suficiente, que cuando me hacen mi estudio actuarial, mirando mi expectativa de vida y la expectativa de vida de mi esposo, si soy casada, claro, sumando la expectativa de los dos, y el capital alcanza para que a mí me paguen una pensión acordémonos que el salario mínimo hoy está en 900, no tengo el dato exacto, ya lo miro. Jime, tú me podrías mirar ahí, Ya no miro. me acuerdo. Dicen, Entonces, ¿y cuánto más o menos es ese capital? Ya te digo cuánto es el eso salario. depende. Entonces, si el salario mínimo hoy es 900.000 pesos, en realidad la pensión mía debería ser de 990.000 mínimo, pues como para poner el ejemplo. O si es de 1.000.000 de pesos, si supongamos que el salario mínimo es de 1.000.000 de pesos, la pensión mínima que me pueden pagar con ese capital debe ser de 1.100.000. Si el capital no alcanza para pagarme 1.100.000 por el resto de mi vida, más la vida de mi esposo, no me puedo pensionar a los 40 años. Pero si alcanza, me pensionan de una. Eso es lo que dice la ley. El salario mínimo es Y 877, 803 y el auxilio de ¿el transporte es 2020? 102, sí, 873, 803, Ah, 2020 entonces, y el auxilio 102, 854. ok. Eso nos da un total de 900 algo. Listo. Entonces, cuando preguntas ahí, ¿y cuál es el capital? Ah, eso depende, pues porque eso depende, el capital para pensionarme depende de cada persona, depende de cómo está constituida su vida. Es decir, yo, lo que te digo es, me hacen un estudio actuarial para ver cuánto necesito yo. Si yo me pensiono a los 57 años y tengo una expectativa de vida, o sea, las mujeres tenemos una expectativa de vida de 83 años. Si yo me pensiono a los 40 años, imagínate, me faltan otros 43 años para mantenerme, para darme una mesada pensional, o sea, una mensualidad por el resto de los 43 años. Imagínate el capital que se requerirá para mantener una mesada que además en el tiempo permanezca en su valor. Y además, si mi esposo, bueno, en el caso mío es más fácil porque recordemos que la expectativa de vida de las mujeres es mayor en 5 años a los hombres. Entonces, normalmente, con cubrir la expectativa de vida de la esposa, salvo que sea mucha la diferencia entre los dos, pues tendría que ser muchísimo mayor el capital. Entonces, en el régimen de ahorro individual nunca podemos hablar de un capital, ay, sí, la gente necesita tener 150 millones de pesos para pensionarse con una pensión mínima, o tener 200 millones de pesos para pensionarse con una pensión mínima, porque es que todos tenemos una vida diferente. Todos tenemos, no sabemos si tenemos hijos discapacitados o no tenemos hijos discapacitados, si nuestra cónyuge es discapacitado o no es discapacitado. O sea, muchas cosas tenemos, dependiendo de eso, se requiere el capital. Sandra, en ese orden de ideas está pensado para que nadie se pensione a una edad temprana, es decir, antes de la edad de pensión según hombre o mujer. No, fíjate que todo lo contrario, porque si una persona comienza su vida laboral con dinero, con salarios muy altos, pues puede acumular un capital muy importante rápidamente. Recordemos que la etapa de acumulación está entre los 25 y los 40, 38 años más o menos, la etapa de acumulación, que es la etapa que no se toca. O sea, los colombianos entramos en promedio a trabajar a los 20 años y nos pensionamos a los 57 o 62, o sea, aportamos casi 40 años. Entonces, cuando el régimen de ahorro individual realmente cuando se creó de una manera financiera y sostenible.
financiera, actuarial y sostenible, intentando cubrir las deficiencias que tenía el régimen de prima media. Porque recordemos que el régimen de prima media no es autosostenible y ya vamos a ver por qué razón no es autosostenible. Sin embargo, hoy, como no ha cambiado la ley, pues el gobierno tiene la obligación de pensionar a los que tengan acceso a esa pensión y todos los colombianos tenemos la obligación de pagar los impuestos que permitan que esas personas pensionadas reciban vitaliciamente su pensión. El dinero, entonces, la pensión se paga en el régimen de ahorro individual, como podemos ver, no sé si ustedes pueden ver mi puntero. Sí. Ok, como podemos ver en el régimen de ahorro individual, pues la pensión se paga de la cuenta de cada pensionado, es decir, aquí nadie subsidia a nadie. Si yo acumulé suficiente dinero para pensionarme, me pensiono, de lo contrario, no me pensiono y punto. Es un sistema pues que es sostenible simplemente porque niegan las pensiones si no tengo el capital suficiente. Y el dinero de las cuentas individuales de los afiliados pues constituyen un patrimonio autónomo y eso significa que es independiente al patrimonio de la sociedad administradora, que eso también lo que garantiza es que nunca va a pasar nada con ese patrimonio autónomo de los afiliados. Esta es una forma legal, es lo que permite a través de la ley que nunca pase nada con esas cuentas, a diferencia de los otros regímenes. Por eso es que se diferencia el aporte que va a la cuenta individual del aporte que va a los gastos de administración y al seguro previsional. En cambio, en el régimen de prima media, ¿qué pasa? Es un sistema de prestación definida igual que, digamos que a diferencia más bien del régimen de ahorro individual, en ambos yo tengo una contribución definida. En el régimen de ahorro individual nunca sé con cuánto me voy a pensionar porque depende del capital que acumulé. En cambio, en el régimen de ahorro de prima media, que administra Colpensiones, yo tengo clara mi prestación porque está previamente definida y depende de una tabla que existe. Y además está constituido por un fondo común. Allí va todo, tanto lo que va de aporte digamos, correspondiente a cada afiliado, más lo que va de gastos de administración, más lo que va de seguro previsional. Todo está en la misma bolsita y de ahí se saca para todo. Las pensiones se pagan con la reserva del fondo común y con el recaudo del aporte de los cotizantes. Por eso es que nos han insistido tanto que los que cotizamos hoy estamos pagando la pensión de los pensionados. Y que qué va a pasar en el futuro cuando ya no haya más cotizantes, porque cuando empezó el sistema pensional en 1950, si nosotros nos ponemos a pensar, primero las mujeres no hacíamos parte de la fuerza laboral en Colombia. Las familias estaban constituidas por un promedio entre 6 y 8 hijos. Y hoy en día las mujeres somos trabajadoras, las familias están compuestas por 1.5 hijos estadísticamente hablando, es decir, que una familia no tiene hijos y otra tiene uno. Entonces realmente es muy diferente la contribución que se hace hoy. Entonces, mientras hacia 1950 la base de aportantes era muchísimo mayor a los que ya estaban pensionados, que eran la cima de la pirámide, hoy tenemos una pirámide inversa, son más los que están pensionados que quienes estamos aportando al régimen pensional. Porque además, no solo por estas variables que estaba mencionando, sino porque además hay un problema en Colombia estructural con respecto al trabajo formal e informal. Entonces, pero eso pues es harina de otro costal y de otra charla que algún día podremos hacer. La pensión con cumplimiento, bueno, ¿cómo accedemos a la pensión? Cuando cumplimos la edad y las semanas de cotización. Esos son dos requisitos impajaritables para poder acceder a la pensión. Es decir, que en Colombia tenemos que los hombres se pensionan a los 62 años y las mujeres nos pensionamos a los 57. En ese momento, cuando cumplimos estas edades, tenemos que tener un mínimo de 1.300 semanas cotizadas de acuerdo a la ley vigente hoy. Y además, nos calculan la pensión, o sea, nos calculan el ingreso que vamos a obtener en esa mesada pensional de acuerdo al ingreso base de cotización promedio de los últimos 10 años que cotizamos.
Aquí también vale la pena mencionar que muchos dicen, Dios mío, yo hace 5 años que no cotizo, pero llegué a mi edad pensional, entonces significa que solo me van a promediar 5 años y no los últimos 5 que no coticé. Y yo les respondo que no, lo que hace el cálculo, lo que hace técnicamente, lo que se hace para hacer el cálculo es que me voy yendo en el tiempo hacia atrás, desde la última cotización, voy sumando, si hay un año en ceros, pues no lo sumo, hasta sumar las 520 semanas. Recordemos que cada año tiene 52 semanas. Entonces, lo que hacemos es que calculamos 520 semanas, traemos cada uno de esos salarios a valor presente, o sea, anualmente los traemos a valor presente, y una vez tenemos todos los salarios en pesos de hoy, los sumamos y los dividimos para saber cuál es el salario promedio, y sobre ese salario aplicamos la escalita que tiene definido el régimen de prima media para obtener cuál es el porcentaje de pensión que voy a tener dependiendo de las semanas cotizadas y de ese salario promedio, que lo que realmente hacemos es calcular cuántos salarios mínimos representa ese salario promedio. En la actualidad, las reservas del régimen de prima media, todos sabemos que no son suficientes para pagar las obligaciones que tiene contraído el Estado con todas las personas que se están pensionando en el momento. Por eso es un régimen subsidiado y depende específicamente de las transferencias del gobierno. Esas son las diferencias entre nuestros dos regímenes pensionales. No sé si hasta ahí hay alguna otra pregunta. No, no hay preguntas. Bueno, ¿y el porcentaje cómo se pensiona en el régimen de prima media, cómo es? Eso es una tablita que existe, uno la encuentra en internet y es una tablita que dice que dependiendo, es inversamente proporcional al número de salarios. Entonces, entre más salario tengo, menor es el porcentaje que me dan. Pero también, entre más semanas tengo, mayor porcentaje es una combinación, digamos, entre el salario, el número de salarios mínimos que resultó ser mi salario promedio los últimos 10 años y el número de semanas cotizadas que tengo. El mínimo son 1.300 semanas, pero recordemos que por cada 50 semanas adicionales a esas 1.300, sube un 1% el valor que me dan sobre el salario que encontraron promedio, que se llama técnicamente ingreso base de liquidación. Acá hay un comentario. ¿Actualmente se pensionan mejor? O bueno, pregunta. ¿Actualmente se pensionan mejor los de prima media que los de fondos? Depende. En la mayoría, por ejemplo, a las mujeres que estábamos en esta generación como la mía, en las que estamos entre los 45 y 50 y algo de años, normalmente nos convenía, si teníamos muchas semanas cotizadas, es que ahí juegan un papel muy importante todas las variables. Porque si yo, por ejemplo, voy a hablar de dos casos en mujeres que es muy típico. Si existe una mujer que ha trabajado desde que empezó, desde los 20 años o incluso antes de los 20, y siempre ha cotizado y hoy está sobre los 40 y algo de años, normalmente como tiene tantas semanas, le conviene mucho estar en el régimen de prima media. A veces le favorece mucho. Pero si por el contrario es una mujer que es una cotizante tardía, la llamo yo, porque era ama de casa, dependía de su esposo, y solo después de los 30 y pico se divorció y empezó a ser independiente y empezó a cotizar. Entonces, es una mujer que tiene muy poquitas semanas cotizadas, que no tiene suficiente y probablemente no va a alcanzar el mínimo de semanas requeridas en el régimen de prima media. Entonces, probablemente a ella le conviene estar más bien en un fondo privado, porque en un fondo privado necesitamos menos semanas cuando el capital no nos alcanza. Y ya vamos a mirar en qué consiste el tema. ¿Listo? Entonces dice, ¿qué beneficios obtengo en uno u otro régimen? Entonces, lo primero que debemos mencionar es que, bueno, como ya les había mencionado, la pensión de invalidez y la pensión de sobrevivencia son exactamente iguales en ambos regímenes. ¿Y cuáles son esos requisitos, por ejemplo, para pensionarme con invalidez o sobrevivencia en ambos regímenes? La pérdida como invalidez, lo primero es que me llevan a calificar mi invalidez. ¿Y qué tengo que obtener? Mínimo debo haber perdido el 50% o más de mi capacidad laboral.
y haber cotizado mínimo 50 semanas en los últimos 3 años inmediatamente anteriores a mi evento, a mi siniestro, digámoslo así. Y los requisitos para pensión de sobrevivientes, entonces aquí diferencian entre un pensionado y un no pensionado. Entonces, si yo soy un pensionado, qué pena con ustedes. Ay, un segundito, es que esto de ser ama de casa al mismo tiempo, un segundo. Hola. Sí, el señor de los computadores. Mi amor, que siga porque ¿qué hago yo? Pero no me avisó que iba a venir. Qué pena con ustedes. Entonces, para los sobrevivientes, para la pensión de sobrevivencia, que es lo mismo que pensión de muerte, ¿por qué se empezó a llamar pensión de sobrevivencia? Porque en realidad quien se pensiona es quien sobrevive a ese fallecido y puede tener 2 características ese fallecido, o que ya fuera pensionado o que fuera simplemente un afiliado a pensiones, o sea, un cotizante. Entonces, para un pensionado, simplemente el requisito para la pensión de sobrevivientes es, una vez fallece el pensionado, se verifica si tiene beneficiarios y el beneficiario simplemente se pensiona y ya. En cambio, si es para un no pensionado, igual el afiliado que fallece se verifica el vínculo y igual se verifica que haya cotizado mínimo 50 semanas en los últimos 3 años, que es el mismo requisito que se mira para invalidez. Entonces, eso es muy importante, porque, por ejemplo, hay personitas cuando se retiran de trabajar y empiezan su emprendimiento, a las que uno les tiene que apoyar con esta asesoría, porque uno les explica que hay personas que dicen, no, es que yo ya tengo todas las semanas para pensionarme y en este momento no tengo cómo aportar, pero todavía les falta cumplir el requisito de la edad. Entonces es muy importante, por ejemplo, que uno no deje de cotizar 3 años seguidos, porque si no perdería, si le pasara algo, perdería el beneficio de una pensión de invalidez o de sobrevivencia. Entonces jamás podemos pasar 3 años sin cotizar, podemos pasar hasta 2 años y volver a cotizar un año enterito, por ejemplo, para acceder a cualquiera de estos beneficios. ¿Hasta ahí alguna pregunta? No, ninguna. Perfecto. Entonces, ¿qué prestaciones tenemos en nuestro régimen de ahorro individual y nuestro régimen de prima media? Pues la pensión de invalidez y sobrevivencia, la pensión de vejez, pero también hay otra figura que se llama en el régimen de prima media la indemnización sustitutiva, que es el equivalente a la devolución de saldos en el régimen de ahorro individual. ¿Y en qué consiste eso? Voy a volver porque creí que era que lo tenía explicado acá, pero no. Entonces, la pensión de invalidez y sobrevivencia, ya sabemos, invalidez cuando perdemos el 50% más de nuestra capacidad laboral, y entonces tenemos acceso a una pensión. Y allí también depende del número de semanas cotizadas y depende también del promedio salarial que estaba, sobre el cual estaba cotizando en los últimos 10 años o en toda la vida si he cotizado menos de 10 años, por ejemplo. Y la pensión de sobrevivencia, igual, allí miran el tiempo que he cotizado, mínimo debo haber cotizado 50 semanas pues el que falleció mínimo debe haber cotizado 50 semanas en los últimos 3 años y igual se calcula el promedio de los últimos 10 años de su salario y según las semanas que ha cotizado, dan un porcentaje de pensión. Eso se calcula igualito en ambos regímenes. La pensión de vejez, entonces, ¿de qué depende? En el régimen de prima media, de la tabla que yo les digo, del número de salarios mínimos que dio el resultado de mi promedio salarial de los últimos 10 años y las semanas que llevo cotizadas. Y en el régimen de ahorro individual depende del capital que tenga acumulado. Si en alguna de los dos regímenes no tengo derecho a la pensión, entonces resulta que en el régimen de prima media, ¿cuándo no tengo derecho a la pensión? Cuando no he completado las 1.300 semanas o cuando no he llegado a la edad. Pero si llegué a la edad y no he completado las semanas, entonces no tengo derecho a la pensión. Y lo que hacen es hacerme una indemnización sustitutiva.
¿Y esa indemnización sustitutiva en qué consiste? En devolverme todos los aportes que mi empleador y yo hicimos durante toda mi vida. Y eso en realidad es muy poquita plata. O sea, yo tengo que siempre luchar por obtener una pensión, porque aquí lo importante cuando tengo una pensión casi que no es ni siquiera la plata que yo tengo, ni lo que yo voy a recibir, sino cubrir por el resto de mi vida mi salud. Eso es lo que realmente importa al momento de pensionarme. Se supone que la filosofía con la cual se crearon los regímenes pensionales en Colombia es que yo hago una curva. Una curva es que cuando comienzo mi vida intermedia es cuando me endeudo para obtener una casa, luego me endeudo para pagar la educación de los hijos, pero que cuando llego a la edad de retiro se supone que yo ya no tengo casi deudas y puedo vivir en el mismo estatus con menos dinero. Entonces, por eso las pensiones no siempre son con el salario que yo estoy cotizando el último año, sino con el promedio de mis últimos 10. Aquí es cuando debemos comenzar a hacer una reflexión y comenzar a caer en cuenta de cómo realmente es el retiro laboral de todos, y allí es donde yo empiezo a pensar en mi brecha pensional, porque supongamos que yo en este momento me estoy ganando 10 millones de pesos, pero solo en los últimos 2 años yo tuve derecho a ganarme esos 10 millones de pesos, y antes yo estaba en un empleo en el que me ganaba la mitad. Entonces mi pensión realmente va a ser sobre ese promedio de 5 millones de pesos y no sobre 10 que me estoy ganando. Y fuera de eso no me van a dar los 5 millones de pesos de pensión, sino un porcentaje. Por lo tanto, imagínense cómo terminan siendo las brechas al momento de pensionarnos. Y en el caso del régimen de ahorro individual, efectivamente, cuando yo llego a mi edad de pensión, tengo la edad. Y aquí no se miran semanas. Acordémonos que en el régimen de ahorro individual lo que miran es que yo tenga un capital para pensionarme. Si ese capital no alcanza para pensionarme, pues me hacen una devolución de saldos. Sin embargo, ¿y qué es la devolución de saldos? Pues todo lo que yo tengo en mi cuenta de ahorro individual. Y eso, claro, cuando comparamos la indemnización sustitutiva con la devolución de saldos, casi en todos los casos una indemnización sustitutiva es más o menos el 25% del total de una devolución de saldos, por ejemplo. Entonces, cuando yo en mi asesoría o en mi vida me doy cuenta que dependiendo de mis características yo no voy a alcanzar una pensión, sino que probablemente voy a tener una devolución de saldos o una indemnización sustitutiva, claramente es más conveniente estar en un fondo individual, en un fondo privado, que estar en Colpensiones, en el fondo que administra el Estado. Andrita, señora. Pero para esa devolución hay un límite de edad. La edad. Tengo que haber cumplido la edad de pensión. O sea, antes de cumplir mi edad de pensión, nunca hay derecho a una devolución de saldos. ¿Y la devuelven por partes? No, la devuelven en una suma única, en un cheque en una suma única. Perdón, yo intervengo, pero es que creo que, no sé si fue hace poco, yo me enteré hace poco de eso, que uno tiene un límite para solicitar esa devolución de saldos cuando, sobre todo, bueno, en el régimen, en el RAI, ¿sí? Porque en el otro creo que sí es la indemnización sustitutiva, pero bueno, en la devolución de saldos uno tiene un tiempo específico para solicitarla cuando no alcanzaba a acumular el capital. Si uno no lo hace dentro de esa edad o dentro de ese límite que hay, ellos, y creo que eso fue algo que salió a comienzo de año, ellos comienzan a hacerle a uno, cogen ese dinero, o sea, ese ahorro que hay, y comienzan a hacer una devolución que ni siquiera es una mesada pensional, o sea, lo van devolviendo por ponerle un nombre como ellos creen que lo deben de ir devolviendo, o sea, eso es lo que quiero saber, si hay un límite de edad para poder pedir que me devuelvan, que me hagan esa devolución de saldos. Bueno, yo creo, ¿tu nombre cuál es? Arabella. Arabella, yo creo que estás revolviendo dos cosas, y es que de acuerdo a la ley, una cosa es que yo no tenga derecho a una pensión y ahora existen los beneficios económicos periódicos, eso es otra cosa. Eso no es una prestación, o sea, no es una prestación económica de pensión. Existe hoy una ley en la que cuando no tenemos derecho a la pensión,
Incluso hoy ya también existe una cosa que se llama pensión familiar, y es que si yo no tengo derecho a la pensión y mi esposo tampoco tiene derecho a la pensión, pero si podemos unirlo de los dos y logramos acceder y tener lo mínimo de una pensión, vamos a tener una pensión familiar que está para los dos. Pero existe también otra figura que se llama beneficios económicos periódicos, y eso es algo completamente diferente a esto que estamos planteando con la devolución de saldos. La devolución de saldos es cuando tú estás en el régimen de ahorro individual y no tienes derecho a la pensión y te devuelven todo lo que está en tu cuenta de ahorro individual. Y es tuyo. Así tú te demoraras 10, 20, los años que sean ir y reclamarlo. Es un capital que es tuyo porque es una cuenta que está a nombre tuyo, que es personal e intransferible, salvo cuando tú te mueras, porque pasaría a ser heredable. Si tú nunca la reclamas y porque no la quieres reclamar, una devolución de saldos, y te mueres, mañana tus hijos pueden ir y reclamarla, y eso se divide en partes iguales para todos. Sandra, Por una ejemplo, preguntita con ¿quién Samuel. me habla? Con Hola, Samuel. Samuel. Dale. ¿Esa devolución se daría en un 100% del capital que la persona tenga a la fecha? Sí, señor, completamente. O sea, la ¿Algún tipo de cuenta descuento teniendo en cuenta que es una devolución anticipada, ¿no? no es anticipada, porque es que la devolución de saldos solo opera cuando tú ya tienes la edad de pensión. Antes no te la entregan, porque ¿qué nos dice la ley? Una vez cumplamos la edad, hombres y mujeres, evaluamos cuánto hay en la cuenta de ahorro individual, y si ese capital alcanza para darle una pensión, así sea del salario mínimo, está en la obligación de pensionarse. En cambio, si no le alcanza para un salario mínimo, hay lugar a una devolución de saldos, y la devolución de saldos es el 100% del dinero que tienes en tu cuenta de ahorro individual. ¿Ok? Sandrita, ¿son los mismos BEPS de lo que No, estabas sí, hablando ahora? los beneficios económicos periódicos, sí señora, los BEPS. Los famosos BEPS, y eso es otra cosa completamente diferente, es para quienes no, o sea, ¿para qué se diseñaron los BEPS? Solo un pedacito les voy a contar. ¿Para qué se diseñaron los BEPS? Precisamente para esas personas que están en los regímenes subsidiados. Así como nosotros tenemos el CISBEN en salud, existe Prosperar en pensión, y es para las personitas que no tienen un salario mínimo cada mes y no pueden aportar sobre el mínimo, sino aportan esporádicamente. Entonces, así como aportan esporádicamente, se les acumulan un capital para que luego se les entregue un beneficio económico periódico. ¿Por qué se llama beneficio económico periódico? Porque no es una mesada pensional, porque una mesada pensional mínimo debe ser de un salario mínimo. Y estos beneficios económicos periódicos además no son como uno quiera, no son como el Estado quiera o como la administradora quiera, sino se acuerda con el afiliado para ver cómo, entre las posibilidades que hay de devolvérselos y cómo el afiliado los recibiría. Sandra, perdón, o sea que esos BEP es como un subsidio a la pensión. No, señora, no es una pensión. No es un subsidio a la pensión, ¿no? es para quien no tuvo cómo aportar para una pensión, pero aporta de vez en cuando, a él también le van a devolver de vez en cuando, por decirlo en los mismos términos. Entonces yo eventualmente cocinaba y me pagaban, y yo iba y hacía un aporte. Y el Estado, cuando yo aporto, el Estado me pone una parte. O sea, cuando yo aporto en Prosperar, por ejemplo, porque no tengo un salario mínimo, pero aporto de acuerdo a los ingresos que tengo, el Estado me pone otra parte para ir completando un capital, que al final, cuando yo me llego a mi edad pensional, como no tengo un capital suficiente para pensionarme porque nunca aporté sobre un salario mínimo en realidad, sí tengo unos beneficios que me van a ayudar a que me den un aporte mensual para vivir, digámoslo así como vivía con mis aportes. ¿Listo? Pero eso es otra cosa completamente diferente a la pensión, Arabella. Vale, gracias. Tengo una pregunta acá. Ya cumplí la edad y no tengo las semanas ni nada. ¿Ahí qué? ¿En qué régimen está? Tiene 1050 semanas, pero está en fondo privado. Ok, eso es otra cosa, cumplió la edad. Entonces, miren,
Hay una figura adicional en el régimen de en el régimen de ahorro individual, perdón, en los fondos privados hay una figura adicional que contempla la ley y es una figura que se llama la garantía de pensión mínima. ¿Y la garantía de pensión mínima en qué consiste? Es como un premio que dejó el legislador para quien juiciosamente aportó en el régimen de ahorro individual. Y entonces, ¿qué pasa? Que si has aportado juiciosamente y ya completaste 1050 semanas, llegaste a la edad de pensión, pero el capital que acumulaste no te alcanza para pensionarte con un salario mínimo, el Estado pone lo que hace falta y te dan una garantía de pensión mínima, es decir, te dan un salario mínimo por el resto de tu vida. Pero con 1050 semanas. Con 1050 Si semanas. llega a tener menos, nada. No, no tienes acceso todavía. Ahí le dan Tendrías devolución que de saldos. completar. Claro, habría devolución de saldos, pero ¿cuál sería mi recomendación inmediata? Que completes las 1050 semanas, porque como yo les digo, la importancia realmente de la pensión es más allá del ingreso que yo recibo, es las coberturas que tengo en el tema de salud, porque nadie es consciente de todo lo que necesitamos al momento en que llegamos ya a la pensión. Cuando nosotros ya llegamos a la pensión, perdón un segundo, hijito, no sé qué hiciste el teléfono. No sé dónde quedó. Entonces, es mucho más allá de lo que yo necesito. O sea, pensionarme realmente, la importancia de pensionarme es que cuando llegamos a la vejez es cuando empiezan a surgir todos los inconvenientes de salud. Y es cuando yo empiezo a necesitar medicina que ya no es tan fácil por sus precios de adquirir, o ya no tengo tan fácil, pues digamos que hoy, cuando tenemos posibilidades, tenemos la EPS y tenemos una medicina prepagada. Pero muchas personas, eso es un privilegio de un porcentaje muy chiquito en Colombia. De hecho, nada más el acceso a la pensión es para el 24% de la población. O sea, en realidad, si ustedes ven una figura que están proponiendo nueva, que es todo el tema de la hipoteca inversa, es una figura muy buena para tener personas, o sea, son inversiones que tenemos hoy, diferentes posibilidades que tenemos, porque muchísimas personas en Colombia no tienen acceso a una pensión. Y eso lo vemos poco cuando estamos metidos acá y tenemos el privilegio de tenerla. No nos damos cuenta de lo que pasa alrededor. Entonces, ese tema de pensionarnos es fundamental. Es el seguro más económico que yo pago en Colombia. Y tengo acceso por el resto de mi vida a una EPS, pues a una prestación de salud. Sandra, dos preguntas. Sí. Se está o sea, si dicen en Colfondos que tiene derecho a una pensión del mínimo, pero ella quiere, o la persona quiere el dinero completo, ¿qué pasa ahí? Esa es una pregunta. Y la otra es, si una persona aporta por un salario mínimo, ¿puede hacer aportes adicionales a BEPS para mejorar su pensión? Insisto, los BEPS no tienen nada que ver con la pensión. Los BEPS son para la población vulnerable que nunca puede acceder a pagar el mínimo o sea, a pagar su aporte a pensión sobre un salario mínimo porque no tiene un salario mínimo mensualmente. Entonces, sería ilógico que yo aporte a mi pensión sobre el salario mínimo y aparte aporte BEPS, pues es porque esa persona no tiene BEPS. Es porque esa persona sí tiene un salario mínimo, entonces está en el régimen contributivo, no en el régimen subsidiado. ¿Listo? Cuando yo estoy en el régimen subsidiado es porque no puedo, no alcanzo a completar un salario mínimo cada mes. ¿Qué sí puedo hacer? Cuando yo tengo acceso a un salario mínimo, yo sí puedo hacer aportes voluntarios a pensión. Eso es otra cosa. Aportes voluntarios a pensión, y puedo hacerlo de dos maneras. Aportes voluntarios a pensión obligatoria, al fondo de pensión obligatoria, o aportes voluntarios al fondo de pensión voluntaria, que son dos cosas completamente diferentes y tienen beneficios tributarios diferentes y costos diferentes. Y la otra pregunta es, si yo tengo si yo en un fondo de pensiones me dicen que ya tengo derecho o que tengo una pensión de un salario mínimo y yo digo que no la quiero, sino que quiero que me devuelvan la plata, eso no es posible por ley. La ley lo que dice es que si yo accedo a una pensión mínimo del mínimo, es obligación pensionarme. ¿Listo? Bueno, continuamos. ¿Quiénes son los beneficiarios
en ambos regímenes son los mismos. Entonces, nuestro primer beneficiario en pensiones es el cónyuge o compañero permanente. Es decir, que si yo, tanto para la pensión de invalidez, vejez y muerte, siempre mi cónyuge será mi primer beneficiario. ¿Y qué pasa aquí con este beneficiario? Que, por ejemplo, por eso en el régimen de ahorro individual, como es un sistema que se creó para ser autosostenible, evalúan mi edad y la edad de mi cónyuge al momento de pensionarme, porque si yo me muero, le tienen que seguir pagando pensión a mi cónyuge por el resto de su vida. Entonces, hay que sumar la expectativa de vida de ambos, porque la pensión mía debe alcanzar para los dos el resto de la vida. Igual la pensión de él debe alcanzar para los dos por el resto de nuestras vidas. ¿Por qué coloco yo aquí en la presentación 30 años con hijos y sin hijos y convivencia de 5 años? Porque si yo estoy casada y no he logrado, soy menor de 30 años y me pensiono por sobrevivencia de mi esposo, fallece mi esposo y yo tengo, no he cumplido 30 años, entonces yo puedo tener una pensión temporal si no tengo hijos. Entonces tengo una pensión y debo verificar que tuve demostrar que tuve mínimo 5 años de convivencia. Entonces, si no tengo hijos, tengo una pensión temporal. Pero si tengo hijos, pues tengo una pensión de por vida. ¿Listo? ¿Cuál es mi segundo beneficiario de pensión? Pues los hijitos. Cuando yo me pensiono por invalidez o sobrevivencia, siempre si tengo hijitos menores de 18 años, el 50% de mi pensión es para mi cónyuge y el 50% en partes iguales para el número de mis hijos. Puede ser que ellos tengan derecho a pensión hasta los 25 años si se demuestra que dependen económicamente de ese ingreso, es decir, que todavía no reciben ingresos de ningún tipo, y lo que se pretende en esta legislación es cubrir las necesidades de ellos mientras culminan su carrera universitaria. Eso es lo que se prevé. Una vez llegan a los 25, entonces cesa la obligación para ellos. Entonces, si son más hijos, el porcentaje de ese 50, supongamos que eran 2 hijos, entonces ellos tienen 25 y 25% de la pensión. Entonces, si uno de los hijos ya llega a 25, entonces él deja de recibir pensión y ya el otro recibe el 50% de la pensión. Y una vez ese hijito llega a los 25, deja de recibir la pensión y el cónyuge pasa a recibir el 100% de la pensión. ¿Listo? Y los siguientes beneficiarios, en caso de no existir cónyuge y no existir hijitos, son los padres los padres o hermanos discapacitados. Y aquí es muy importante que ellos tendrán acceso a mi pensión siempre y cuando dependieran exclusivamente de mí económicamente. ¿Listo? ¿Hasta ahí alguna pregunta? No, no hay preguntas. Perfecto. ¿Cómo vamos de tiempo? Bueno, nos queda poco tiempo. Ajá. Listo. ¿Cuáles son los beneficios en uno u otro régimen? Entonces, en Colpensiones, los aportes ingresan a un fondo común, yo me pensiono cumpliendo con las semanas de cotización y la edad, la pensión depende del número de semanas cotizadas y del salario promedio de los últimos 10 años, es decir, del ingreso base de liquidación de los últimos 10 años. Las pensiones se pagan con presupuesto del gobierno, o sea, no importa que Colpensiones tenga o no tenga fondos, eso lo paga el presupuesto nacional y el recaudo de los aportes de los cotizantes, es decir, además de los traslados que se hacen de los afiliados del régimen de ahorro individual para allá. Es un régimen subsidiado que depende de las transferencias del gobierno nacional y su costo actual es de más de 41 billones de pesos, lo que equivale a más del 25% del presupuesto de la nación. Por eso es que cuando vienen todas las entidades del orden mundial a nivel económico, pues lo primero que dicen es que tenemos que cerrar ese hueco fiscal realizado por las pensiones, porque en la medida en que nosotros no cerremos ese hueco que sigue generando el régimen de prima media, pues nuestra economía en el futuro cada vez va a ser más difícil y vamos a tener menos presupuesto que vamos a poder destinar para el desarrollo económico de nuestra nación y la educación.
Y si fallecemos estando en el régimen de prima media y no existen beneficiarios, pues no hay herencia, sino que ese dinero pasa al Fondo Común de Colpensiones. ¿Listo? En cambio, ¿qué pasa en el régimen de ahorro individual? Los aportes ingresan a una cuenta individual que son exclusiva del afiliado. Puedo escoger la edad de pensión, es decir, si yo tengo un capital suficiente, me puedo pensionar antes de llegar a la edad de pensión. Igual si llego a la edad de pensión, puedo seguir aportando y no pensionarme, por ejemplo. La pensión depende del capital acumulado a lo largo de mi vida laboral y si estuve, por ejemplo, en algún momento en el régimen de prima media, pues también tengo derecho al bono pensional por ese tiempo que haya aportado allá. Y mi cuenta está conformada, si hay lugar a bono, por el bono y los rendimientos de ese bono, los aportes que hago y la rentabilidad que genero. La mesada pensional, cuando llego a la pensión, se paga con los recursos de esa cuenta de ahorro individual, porque es el dinero que pertenece al afiliado ya en calidad de pensionado. Es un fondo que incluye mecanismos solidarios como el Fondo de Garantía de Pensión Mínima, que es lo que yo les he explicado a ustedes, que si en el régimen de ahorro individual yo cumplo la edad y tengo mínimo 1050 semanas, aunque el capital no me alcance para pensionarme, el Estado pone lo que hace falta para pensionarme. Y aquí es muy importante saber que el Estado cubre ambos regímenes, que ese es otro mito que hay alrededor de los fondos de pensiones, que creemos que porque los administra una entidad privada, no están cubiertos por el gobierno, y es todo lo contrario. Lo que quisieron con la creación de los fondos privados es mejorar todo lo que estaba en el sistema actual, es decir, que los administraran los privados, pero quien sigue siendo el responsable de que se garanticen los beneficios en uno y otro régimen es el Estado. Incluye también, tenemos la posibilidad de tener modalidades de pensión, mientras que en Colpensiones solamente tenemos la renta vitalicia, en el régimen de ahorro individual tenemos otras modalidades de pensión y además tenemos la posibilidad de hacer aportes voluntarios. Creo que había una pregunta, Jimé. No, es que me equivoqué respondiendo en el chat. Ok. Bueno, y cuando yo digo mi caso es único, ¿qué quiere decir esto? Todo depende, o sea, cuando dicen, venga, yo me debo ir a un fondo de pensiones o mejor a Colpensiones. Entonces, por ejemplo, Alba nos decía, yo tengo 46 años y ya me trasladé a Colpensiones. Es muy importante cuando nosotros tomamos esa decisión de estar en uno u otro régimen, tomar una decisión informada. Porque gracias a Dios hoy ya salió la ley 1748 del 2014 y el decreto 2061 del 2015, donde nos obligan a hacer la doble asesoría. Es decir, tengo que ir al régimen de ahorro individual y que me asesoren, y tengo que ir al régimen de prima media a que me asesoren. Y evaluar entre ambos cuál es el que realmente me conviene a mí, no ni a mi esposo, ni a mi papá, ni a mi tía, ni a mi abuelito, ni a mi prima, ni a mi mejor amiga. ¿Y de qué depende? Eso depende de qué edad tengo yo, de cómo está conformada mi familia, entre otras cosas, qué nivel salarial tengo, cuántas semanas cotizadas tengo a la fecha, cuáles son mis expectativas laborales en los próximos 10 años, porque también es muy importante mencionar que la ley hoy en Colombia hace que los últimos 10 años de pensión antes de mi edad pensional son los años que definen el régimen en el cual yo me voy a pensionar. Es decir, en los últimos 10 años, cuando estoy a 10 años o menos de pensionarme, en el régimen en el cual me encuentre es el régimen en el cual me voy a pensionar. Entonces yo tengo hasta el año 11 antes de mi pensión para definir cuál régimen me conviene. Y para definir cuál régimen me conviene es muy importante tener en cuenta, bueno, ¿qué va a pasar en los últimos 10 años? Porque díganme quién tenía planeado que íbamos a tener una pandemia y que un porcentaje altísimo de gente iba a quedar sin pensión, o que a otros tantos, sin pensión, sin trabajo, perdón, o que a otros tantos les iban a dejar el trabajo pero les iban a disminuir su salario, o otros que se retiraron para hacer su emprendimiento y tuvieron que cerrar las puertas antes de abrirlas porque no sabían todo lo que iba a pasar. Entonces, cuando hablamos de pensión, hablamos de expectativas, y por eso es muy importante hacer muchos escenarios para tomar esa decisión. Entonces, debemos asesorarnos muy bien en el momento en que nos vamos a pensionar. ¿Cuál es esa edad límite?
para las mujeres 46, porque cuando cumplen 47 ya no se pueden mover, y para los hombres 51, porque cuando cumplen los 52 ya no se pueden mover. Así que si ustedes están en esta edad, es muy importante que tomen una decisión y se informen y asesoren muy bien. Otra de las preguntas que debemos hacernos es ¿cuál es mi impacto tributario? Porque aquí también depende pues de los patrimonios que manejemos, qué impacto puedo tener con respecto a esa pensión. ¿Cómo construir mi ahorro bajo los siguientes desafíos que tiene el Estado colombiano? Aquí realmente es más contarles, pues, yo diría que esto en este momento no es tan importante para nosotros, que busca la reforma pensional que ustedes saben que está cocinándose, y es que a pesar de todos los decretos que han salido, pues aún no ha salido la reforma pensional, y lo que pretende la reforma o lo que espera el Estado con la reforma pensional es tener mayor cobertura, mayor equidad y sostenibilidad de los regímenes. Y ahí pues hay muchas cosas. En este momento tenemos baja cobertura pensional, hay muchos adultos sin pensión, es importante proteger la vejez, hay asimetría en los regímenes, entonces pues es inequitativo estar en uno y otro porque no son comparables. Hay muchos problemas en la economía gracias a todo ese... pues a todo ese déficit que tenemos pensional por todos los regímenes que hemos tenido históricamente, y el sistema es inequitativo porque da mayor subsidio a los que tienen plata y menor subsidio a los que realmente la necesitan. Esto es algo también acerca de la situación actual pues en Colombia, que tampoco, claro, para digamos que cultura general, pero cuando yo voy a ver mi caso me importa un bledo saber todo esto. En realidad lo que necesito es saber qué pasa con mi pensión, aunque realmente hoy una de las mayores enseñanzas de la pandemia sin duda es empezar a pensar en comunidad, y cuando empezamos a pensar en comunidad podemos llegar a soluciones más sostenibles en el tiempo. Entonces, ¿qué variables? Aquí es cuando ya con toda esta información todos debemos empezar a pensar, bueno, ¿qué variables están a mi favor y cómo poderlo hacer? Entonces, aquí es importante decirles que el 100% de la pensión depende de mí, de lo que yo haga, de lo que yo me informe, de las decisiones que tome, de cómo cotice. Porque muchas personas en el pasado, conocemos a muchos probablemente, que decían, ah, sí, no, yo era independiente y pues para ahorrarme una platica yo cotizaba sobre tanto, pero en realidad me ganaba tanto. Y a la larga, ¿qué pasó con eso? Pues que yo fui el que me perjudiqué, porque entonces cuando me fui a pensionar tenía un salario mínimo, cuando en realidad mis salarios o mis ingresos reales eran de, no sé, 5 millones de pesos. Entonces no aterrizamos en que cuando vamos a tener menor capacidad productiva, menor fuerza física, menor salud, es cuando más necesitamos de ingresos buenos, porque ya no vamos a poder realizar otro tipo de actividades, y eso no lo pensamos en el hoy para ir construyendo el mañana. De mi ahorro, ¿de qué porcentaje de mi ahorro lo destino a mi pensión? Entonces aquí también es muy importante saber ya en todo el tema de planeación financiera, ¿cómo defino yo todo eso? No es solo sobre lo que aporto, sobre lo que tengo, digamos, sobre lo que obligatoriamente tengo que aportar. Y aquí es donde a mí me impactó muchísimo todo lo que podríamos hacer a través de Premier Trust, porque es garantizar que yo desde ya cierro mi brecha pensional. O sea, en el mejor de los casos, mi brecha pensional será del 25%. Con respecto a mi promedio salarial de los últimos 10 años, no con respecto a mi salario del último año antes de pensionarme. Entonces, imagínense, si yo desde ya empiezo a hacer un ahorro atado a índices bursátiles que realmente son muy interesantes y que en la historia hemos demostrado que generan mucha rentabilidad, pues podría cerrar esa brecha y garantizar un futuro tranquilo con lo que yo me voy a pensionar. Y por último, ¿qué porcentaje o cuál es mi expectativa de pensión? Es que desde ya yo debo saber, bueno, si yo no puedo tener una expectativa de pensionarme con 5 millones de pesos si toda la vida me he ganado 1 millón de pesos. Pues eso sería absurdo. Pero yo sí puedo tener la expectativa que si yo me gano 10 millones de pesos en este momento, que todavía estoy a 10 años de mi pensión o a 20, que lo que voy a ir haciendo es incrementar esos 10 millones de pesos que me gano, entonces mínimo me voy a querer pensionar con eso. Entonces, ¿qué debo hacer desde ya para garantizar que al momento de pensionarme tenga mínimo un salario de tanto?
eso es lo que yo debo hacer, planear mi retiro. El conocimiento y la conciencia de mi previsión futura son la clave sin duda que me llevan a planear adecuadamente y con tiempo suficiente qué es lo que yo quiero para mi retiro. Entonces, aquí, pues mi invitación siempre cuando ya pues hacemos una asesoría individual y vemos es realizar mi plan. ¿Cuál es mi objetivo? Es decir, ¿cuál quiero yo que sea mi monto de pensión? ¿Y cuál es realmente mi expectativa de pensión? Vemos cuál es la situación actual, es decir, cuánto dinero tengo hasta ahora, cuánto podría ser mi realidad máxima solo con las cosas de ley y finalmente descubrir cuál es mi brecha. Es decir, cuánto hace falta tanto de tiempo como de dinero para llegar a ese objetivo que yo me estoy planteando para hacer mi plan de acción. Así que muchas gracias por este tiempo. Espero que les haya servido para estar un poquito informados, saber como las generalidades, pero sin duda saber el tema pensional es como la huella digital. Cada uno tiene que sentarse a evaluar su caso con su historia laboral, con su extracto de pensiones, con su expectativa para hacer un plan personal y poder definir qué acciones tomo desde hoy para irme acercando a ese objetivo que yo tengo. No sé, Jimmy, si hasta aquí tenemos preguntas. Hay una pregunta. ¿Qué pasa si no Claro. se reclama dentro de un tiempo límite la devolución de saldos? Nada, no pasa nada. La devolución de saldos siempre está ahí para el afiliado. Y si el afiliado ya fallece, está para sus beneficiarios. La devolución de saldos en el régimen de ahorro individual. ¿Y qué pasa en el de prima media? También, o sea, en realidad, cuando, digamos que, de hecho, tuve hace poquito una asesoría de una señora que hace 10 años murió su esposo. Y cuando se murió, las amigas le dijeron, ¿usted qué va a reclamar? Usted no tiene derecho a la pensión. Y nunca reclamó la pensión de su esposo. Imagínense. Y cualquier día, por alguna razón, escuchó de mí y le dio por preguntar. Y yo le dije, claro, muéstrame todo. ¿Cómo les parece que sí tenía derecho a la pensión? Entonces, en pensiones hay una cosa que pasa. Prescriben la mesada pensional, pero no prescriben la pensión. Es decir, uno pierde todas las mesadas anteriores menos los últimos 3 años. Hay unas leyes especiales, pero en realidad la pensión nunca prescribe. O sea, hay que ver, evaluar cada caso en particular, indiscutiblemente, pero es algo que es un derecho que yo adquiero y no lo pierdo nunca. Una senadora salió en las noticias hablando que el artículo 117 del Plan de Desarrollo, expropiación de los ahorros de los que no se han pensionado. Bueno, no sé si es que acuérdense que en estos meses, de hecho, ayer estaba estudiando toda la nueva reglamentación, porque en estos meses de pandemia por emergencia económica hemos hecho 1000 decretos que tenemos que empezar a ver, claro, qué está haciendo el Estado en este momento, cogiéndose de donde sea para obtener ingresos. No sabría decirte con exactitud sobre ese artículo en particular, pero puede que sí. De hecho, ya hay uno que ustedes saben que sucedió que todos los que en el régimen de ahorro individual estén pensionados con un salario mínimo, los estaban obligando a pasarse inmediatamente al régimen de prima media. ¿Y eso por qué sucedió? Pues porque Colpensiones necesita financiarse. Y entonces tener el ahorro que hay en todas esas cuentas individuales de esas personitas, pues es darle caja al régimen de prima media. Hay una aquí, podemos obtener la grabación de esta charla con la persona que lo invitó a través de ellos para poder tener los correos electrónicos y pasárselo. Lo otro, hay una pregunta, ¿en qué momento puedo recibir la pensión anticipada? Y aquí tengo otra. Dale, entonces, ¿en qué momento puedo recibir la pensión anticipada? Tengo una ¿En qué pregunta momento? también. ¿Perdón? Tengo una preguntita, pero si quieres después de que termines esa respuesta. Ok, dime, ¿en qué momento puedo obtener qué, Jime? ¿En qué momento puedo recibir la pensión anticipada? En cualquier momento, como les decía, la pensión anticipada yo la puedo recibir cuando quiera, siempre y cuando tenga derecho a ella. Entonces, si yo hoy yo me pensiono a los 57 años, pero tengo 50 años. Y acuérdense que la pensión anticipada solo existe en el régimen de ahorro individual. Entonces, yo tengo 50 años y estoy llevada, me quedé sin trabajo, no sé qué, bueno, no tengo ingresos de ningún tipo y estoy en el régimen de ahorro individual. Pues lo primero que debo es ir a mi fondo y decir, oiga, ¿me puedo pensionar ya? Y allá me van a hacer los cálculos necesarios para ver si yo me puedo pensionar. Si puedo acceder
a una pensión de mínimo el 110% del salario mínimo. Acuérdense que cuando me pensiono anticipadamente me exigen un 10% adicional. Si yo ya estoy en la edad, es el mínimo, pero si estoy antes de la edad, es el 110. Entonces, si el capital me está alcanzando para que yo me pensione con mínimo el 110, me dan la pensión de una vez. Hay alguien que va a preguntar y tengo otras dos acá. Dale, pregunta. Ok, pues básicamente lo siguiente, teniendo en cuenta lo que te decía al principio de la intervención, Sandra, Sí. la parte de los rendimientos financieros, los rendimientos económicos que estamos teniendo, bueno, las Sí. pérdidas económicas que estamos teniendo por Ajá. cuenta de la emergencia económica, digamos, el impacto trimestral ha sido durísimo, durísimo, Sí. durísimo. Y la expectativa es que posiblemente, mientras esté durando esta emergencia, pues siga impactando mucho más. ¿Hay alguna Bueno, manera Samuel. de yo destinar mis recursos? Porque creo que tengo entendido de que en pensiones uno puede destinar que los recursos de uno como pensión se los inviertan en algo de riesgo medio, riesgo alto. ¿Hay manera de yo poder hacer ese cambio para que no me impacte tan duro Por trimestralmente? supuesto. Entonces, dos cosas. Voy a dividir la respuesta a tu pregunta en dos partes. La primera es que efectivamente en el régimen de ahorro individual, como es tu caso, que estás en un fondo privado, yo puedo elegir el riesgo con que invierto mi pensión. Es decir, puedo estar en el riesgo bajo, que es el fondo de, bueno, el fondo de bajo Conservador. riesgo, Conservador. conservador, gracias, el fondo conservador. Puedo tener un riesgo medio, que es el fondo moderado, o puedo tener el de mayor riesgo, que es ¿en qué consiste la diferencia? El porcentaje que invierte en mi pensión en renta variable. Entonces, por ejemplo, cuando decido estar en el de mayor riesgo, el mínimo de inversión en renta variable es del 70% de mi capital. Entonces, yo sí puedo elegir estar en el fondo conservador. Y solo cuando me pensiono pasa al fondo de retiro programado, si es que me pensiono en la modalidad de pensión de retiro programado, porque como les mencioné, cuando estamos en el régimen de ahorro individual, yo puedo elegir también mi modalidad de pensión, que eso no lo puedo hacer en el régimen de prima media. Entonces, yo sí puedo elegir tener mayor o menor riesgo dependiendo de en qué fondo quiero estar con mi pensión. Y segundo, como te expliqué un poquito, que dije que lo iba a explicar más adelante y lo había olvidado, en realidad cuando tú ves tu extracto, yo podría decir que son ganancias o pérdidas ficticias. ¿Por qué razón? Porque lo que están haciendo es valorar tu portafolio a precios de mercado. Pero en realidad eso no es ni una ganancia efectiva ni una pérdida efectiva. Me explico. Cuando tú compras dólares, Samuel, resulta que yo compré $1,000 cuando estábamos con el dólar a 2,000 pesos. ¿Listo? Pues como para que me entiendan qué es valorar a precios de mercado. Entonces, yo compré $1,000 a 2,000 pesos que valía el dólar en ese momento. Es decir, que entre mi bolsillo, ¿qué tengo? Dólares. Pero ¿cuánto invertí yo? 2 millones de pesos, ¿cierto? Y hoy el dólar, hoy exactamente no sé cómo está, 3,600, ¿qué, Jimé? ¿Tú tienes ahí la TRM de hoy? No, pero ponle 3.700, ponle cualquier cifra. Pongámosle 3,700, pero yo ¿qué tengo en mi bolsillo? $1,000. ¿Y qué hago? Bueno, hoy en realidad yo tengo $1,000 a 3,700 pesos, que tengo 3,700,000 pesos. Entonces, eso es lo que está haciendo mi extracto, valorar mis dólares. Y me está diciendo, usted hoy tiene 3,700,000 pesos, pero en realidad, ¿yo qué tengo entre el bolsillo? Yo tengo mis $1,000, yo no tengo 3,700,000 pesos, salvo que vaya y los venda hoy y me den los 3,700,000 por mis dólares. Asimismo, se valoran las unidades en los fondos de pensiones. Yo tengo unidades que compré a un precio específico. ¿A qué precio? Cuando hago mi aporte mensualmente, dependiendo de lo que esté la unidad ese día, compro mis unidades. Pero en realidad, si tú miras los extractos en unidades, siempre vas creciendo si aportas, claro. Si ves un extracto de hace mucho tiempo, Samuel, vas y buscas un extracto mira uno de hace un año,
y miras el de ahora, siempre en unidades vas a tener más. ¿Qué está haciendo el fondo que por ley le toca hacer? Ir y decir, bueno, estas unidades, ¿a cómo están hoy en el mercado? Si saliera a venderlas, a tanto. Entonces él te tiene que poner el saldo a ese valor que las está vendiendo hoy. Pero ¿qué es lo bueno que pasa en pensiones? Que tú no puedes vender tus unidades salvo en el momento en que te pensiones. Entonces es como decir que tus $1,000, mañana cayó el dólar y está a 500 pesos. Entonces resulta que tú ya no tienes los 3.700.000 pesos de hoy, sino que tienes $1,000 a 500 pesos, entonces tú tienes 500.000 pesos y resulta que tú habías invertido 2 millones de pesos. Entonces, ¿tú qué vas a ir a hacer? ¿Ir a vender tus $1,000 a 500 pesos para que te den solo 500.000 y ni siquiera recuperar los 2 millones de pesos? ¿O seguirlos guardando a ver cuándo suben a eso? Entonces, en pensiones resulta que no te dan esa opción porque hay mucha gente que apenas bajan y dice, no, ¿qué tal que baje más? Mejor los vendo ya y pierdo solo esto. Y resulta que en el tiempo, históricamente, hemos demostrado que las pensiones siempre han aumentado. De hecho, si tú miras en los fondos, en realidad, de tus aportes, y del saldo, solo el 30% de tu saldo más o menos corresponde a aportes que tú has hecho y el 70% corresponde a rentabilidad que has obtenido. Entonces, claro, pues si a ti ya te dicen que tienes 3.700.000 y mañana baja a 500 pesos el dólar, tú te niegas a decir que tienes 500.000 pesos. Pues dices, joder madre, me están robando, pero en realidad tú sigues con tus 1.000 pesos entre el bolsillo. No sé si así me hice entender un poco más qué significa invertir en los fondos de pensiones. Sí, Vamos a perfecto. seguir viendo el saldo así, para arriba y para abajo, dependiendo de la valoración, pero tú vas a seguir teniendo el número de unidades que tienes y los vas a ir creciendo si sigues aportando. Solo los que dejamos de aportar ya no vamos a crecer las unidades, pero no vamos a tener menos tampoco porque ya las tenemos. Dale, mil Dime, gracias. Samuel. Y una última cosita, ¿solamente se ve para régimen de ahorro individual o para prima media no se ve, no se invierte? ¿No invierte? No. Sí, claro, el Estado invierte, pero es que ¿qué invierte si no tiene saldos? O sea, ellos no tienen cómo invertir porque no tienen reservas. Entonces, cada mes cuando tiene que pagar las pensiones, el gobierno le gira y paga. Entonces, no tiene cómo invertir en este momento en realidad. Claro, allá dice que deben manejar también hay una ley en la que dice que los remanentes de liquidez, no sé qué, hay que manejar, pero hace muchos años que Colpensiones dejó de tener reservas, o sea, ellos ya no tienen, sino viven mensualmente, el gobierno le transfiere lo que tiene que pagar de pensiones. Sandrita, tengo acá 3 preguntas. ¿Esta pandemia puede afectar el fuero prepensional? O sea, dar por terminado un contrato si este está en fuero. Pues mira, es que eso depende de la normatividad que ha salido en este momento. Ahí creo que un abogado me podría ayudar más. O sea, hasta el momento, de hecho, no existía fuero pensional. O sea, acá en Colombia había un decreto, un proyecto de decreto para darnos fuero pensional. Es decir, que cuando nos faltaban 5 años o menos no nos podían despedir. Pero en realidad, hasta el año pasado yo sabía que esa ley no había sido aprobada. Y claro, es diferente. Aquí hay que dividir al público del privado, porque las empresas públicas sí tienen una normatividad que no te pueden sacar cuando ya tienes, pero en lo privado no. Tengo otra pregunta acá. ¿En el RAI hay pensión vitalicia o hasta donde los ahorros den hay mesada? Esa es una. Y la otra es para saber si no se hizo la doble asesoría. Si no se hizo la doble asesoría y ya está sobre los 10 años, ¿qué pasa allí? No, si ya estás, entonces, a ver, la primera pregunta que me hiciste es... En el RAI, si hay pensión vitalicia o hasta donde los ahorros den la mesada. Entonces era el mito al cual yo me refería al inicio, que tanto en el régimen de ahorro individual como en el régimen de prima media, las pensiones en Colombia son de carácter vitalicio. Es decir, en el régimen de ahorro individual, por eso, con el capital, a veces por eso las pensiones son tan chiquitas, porque con el capital que tiene tenemos que garantizar pagarlo por toda la vida. Entonces existe una cosa, en esos cálculos existe una cosa que se llama riesgo de extralongevidad. Y entonces ahí es cuando ustedes tienen una campana de Gauss. No sé si todos conocen qué es una campana de Gauss en estadística.
Cuando nosotros tenemos una campana de Gauss, y voy a coger aquí mi cuaderno y les voy a explicar qué hijo de madre, ¿cierto? Para eso está. Entonces, una campana de Gauss es esto. No sé si ahí alcanzan a ver esto. Entonces, este pedacito de acá, digamos, lo que está acá, es el mayor promedio que sucede de todo esto. Es decir, la expectativa de vida de los hombres y mujeres está acá, pero existe un porcentaje cada vez más chiquito, más chiquito, más chiquito de personas que viven mucho más. Y ustedes ya han visto que el riesgo de extralongevidad es que aunque las mujeres tienen una expectativa de vida de 83 y los hombres de 78, pues hay hombres y mujeres en Colombia de más de 110 años. Entonces, ¿qué debemos hacer cuando calculamos la pensión? Tener en cuenta ese ínfimo de estadística, de probabilidad estadística, de que esta personita que se supone debe irse a los 83, viva hasta los 110 o hasta los 120. Creo que en este momento la expectativa mayor es de 120. Entonces, tenemos que tener un colchón guardado. Ahí está en la Superfinanciera, ustedes encuentran cómo es ese cálculo de mesada pensional, ahí está la fórmula que se debe tener. Y el cálculo actuarial debe tener esa unidad guardada para que si entre más cercano a la edad esté, significa que mayor es el riesgo de vivir más. Pero yo no puedo suspender una mesada pensional porque es mi obligación como entidad pagadora de pensiones pagar pensión hasta que sobreviva esa persona, incluso su cónyuge. Acá está la otra pregunta. Si una persona no tuvo la doble asesoría porque no sabía y ya está sobre los 10 años, ¿qué pasa? O sea, ya está dentro de los 10 años. Sí. Nada, ya no puede hacer nada, ya le toca estar donde se va a pensionar. Entonces hay que mirar, es más bien, cómo se va a pensionar y qué puede hacer desde hoy hasta el día en que se va a pensionar para mejorar su mesada pensional. O para ver, siquiera saber cómo va a ser su pensión. Porque es que hay muchas personas que dicen, brutos, no dicen nada, pero es que ni siquiera saben si están en el lugar adecuado o no y cuál va a ser su mesada pensional. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, saben que pueden, este video de la grabación de la charla se puede enviar por correo y con la persona que los invitó también pueden pues acercarse para pues mayor asesoría y esto. No hay más preguntas. Muchísimas gracias, Sandrita, por acompañarnos en el día de hoy. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Bueno, no, muchas gracias a ustedes por escucharme. Disculpen las pequeñas interrupciones, pero bueno, y a la orden cuando necesiten saber, como Jimé sabe, pues yo soy consultora en pensiones, cuando necesiten saber su caso en particular y ver sus números, su número de saber, yo me voy a pensionar con 535,000 o con 1,024,000 o con muchísimo gusto. Eso es lo que yo hago, además de acompañarlos aquí. Que tengan una feliz tarde. Listo, Sandra. Una cosita, cualquier Señor. consulta particular se puede tratar directamente ya contigo. Sí, claro. Claro, Ok. ya los Jimé datos tiene los datos. y la Sí, información, dime. Perfecto, muchas gracias. con Jimena, gusto. Sí, dime. ahí lo mejor es también tener un programa de como un ahorro voluntario en algún fondo o alguna cosa, porque definitivamente los más castigados somos los que de pronto hemos tenido salarios altos. Entonces sería bueno también hablar de ese tema de cómo uno llegar a nivelar eso el día de mañana. Mi Marta, ejemplo es es eso. muy buena tu sugerencia y de hecho era lo que yo te mencionaba de por qué llegué a Premier Trust. Y es porque obviamente dentro de las muchas alternativas, porque hoy como tú sabes debemos tener los huevos en diferentes canastas, pero sin duda en cualquiera de los regímenes en el que tú estés y por buena que sea tu pensión, siempre vas a tener una brecha pensional. Por eso es tan importante desde hoy saber cuál es tu expectativa de pensión, cuál es tu estatus de vida y cuáles son las acciones que debes hacer para hacer ese ahorro voluntario que te permita cerrar la brecha pensional. Y hay ahorro voluntario y hay inversiones, depende de lo que tú quieras hacer. Mañana pueden estar invitados a una reunión a las 4:30. Como les digo, con la persona que los invitó, les da el número de sala y la clave para entrar, porque se va a hablar sobre un tema que puede servirnos como un ahorro adicional. Este es en mercados internacionales y bueno, ahí está esa alternativa también. Y pues lo que necesiten, estamos acá pendientes
asesorarlos Dale. y pues Hay el dato de esa. una cosita, qué pena. Es que de pronto puedo hacer otra consultica pequeñita. Dale, Samuel. Claro, Es que hay dale. un amigo que no pudo ingresar, él se encuentra en Canadá, ¿sí? Él ya está domiciliado en Canadá, está trabajando allá, él tiene alrededor de 48 años, él ha cotizado mucho tiempo aquí en Colombia la parte de pensión, Es creo que se colombiano. encuentra, sí señor, Ah, sí ok. señora, se encuentra en Colpensiones, pero él le gustaría, él como la idea es seguir radicado allá, pero él tiene obviamente su bono pensional aquí, le gustaría saber cómo maneja él el tema de las pensiones, si le exigen pagar salud, no sé cómo es el tema de la cotización, cómo harían los pagos, no sé. ¿Qué posibilidad Claro, tendría usted Samuel, hacerlo? con mucho gusto nos podemos poner en contacto porque efectivamente hay una forma en la ley en que una persona que no se encuentre residente en Colombia puede aportar para pensión sin necesidad de aportar para salud. Entonces, si quieres, con mucho gusto nos ponemos en contacto los dos y puedo asesorar a tu amigo con todo gusto. Dale, mil gracias, Sandra, muy amable. Ok. Bueno, yo quiero agradecerte, Sandra, me pareces una persona muy profesional y experta, toda una autoridad en el tema. Entonces, te agradezco infinitamente la charla que nos has regalado el día de hoy en compañía de Jimena, que es la anfitriona y con quien me he entendido muy bien. Y las felicito y muchas gracias, de verdad. Mira, esto, lástima que han habido tan poquitas personas acá, pero es que esto es para replicarse. Es un tema tan interesante y yo lo digo por experiencia propia. A mí me llegó mi edad de pensión y dije, ¡jue madre! ¿Qué es esto? Y bueno, igual yo siempre pensaba que nunca me iba a pensionar, de hecho no me he pensionado y siempre pensé lo mismo, pero entonces ahora que llegué a esto es que me doy cuenta cuántos hacemos lo mismo y cuánta gente no tiene ni idea, cuántos andan mirando cómo se pasan de nuevo al régimen de prima media y seguramente ni les conviene y cuántos de prima media están ahí y lo que les conviene es pasarse a un fondo. Esto es de verdad un tema Total. de cultura impresionante, ustedes no saben y tú con esa experticia que tienes y ese profesionalismo, tú no sabes lo que tienes en tus manos para ayudar a tantísima gente que están en problemados y estamos en problemados con el tema de la pensión. Yo ya, ni modo, nada que hacer. Esperar a No, que Marta, hay quiera. que mirar, miren, yo a veces personas como tú dices, no, nada que hacer y resulta que a veces uno les da soluciones que dicen, ¿cómo? ¿Eso puedo hacerlo? Así que no, no pierdas todavía La esperanza, Sí, no, muy no, no, tremendo. de No, es verdad, que mira, claro. cuando tú pasas, tú estás ganándote 12 millones de pesos mensuales y te dicen que te van a pensionar con el salario mínimo, yo le dije, vas, me importa un bledo, sigo trabajando. Entonces, ese es el tema. Pero ahí es donde, en esa decisión, listo, sigo trabajando, pero en esa decisión es donde puedes tomar muchas acciones que pueden cambiar tu futuro inmediato. Entonces, por eso digo, claro, esas aterrizadas sí son brutales y te entiendo perfectamente, porque pues yo llevo en ese tema, imagínate, 20 años y uno se encuentra con unas tristezas que, Dios mío, pero eso que tú dices es, perdón, es tremendamente fundamental, porque imagínate que hicieron un estudio en el Ministerio de Hacienda y encontraron que el 95% de las personas que se trasladaron de régimen lo hicieron mal. El 95%, sí. Imagínate esa tristeza. Entonces, es simplemente porque los colombianos estamos acostumbrados a tomar decisiones con el estómago, o porque me dijo mi amiga del alma, o porque me dijo mi novio, o porque me dijo mi amigo, y no, hay que tomar decisiones suficientemente informadas y hay que hacer muchos escenarios. Entonces, pues te agradezco todo lo que has dicho, porque de verdad este es un tema, yo llevo algún tiempo educando sobre el tema pensional, y es un tema que a la gente dice, pensión, yo nunca me voy a pensionar, qué mamera hablar de eso. Sí, Y pues es la primera vez que hago la charla virtual, porque además cuando yo la hago presencial tiene muchas dinámicas y muchas cosas, y también me parece importante irlo implementando aquí, pero sí, es un tema que realmente, en el cual requerimos trabajar muchísimo los colombianos en general. Así que muchas gracias. Vale, aspiro a que esta sea la primera de muchas virtuales que vas a hacer de aquí en adelante. Con Jime ya estamos un poquito más acostumbradas, entonces nada, seguramente
me gustaría también invitarte a ti y a Jime a una charla de las mías y que hagan un preámbulo de esto porque es que es demasiado, demasiado interesante. Claro, con todo gusto. Pues es que yo solo hacía asesorías individuales y charlas presenciales. Pero bueno, no, pero por supuesto que estamos aquí disponibles para cuando tú lo desees. Dale que sí. Bueno, Ok. Bueno, muchísimas gracias, Sandra. gracias a todos. Listo, Yo creo muchas que, gracias. Hasta luego. Sandrita, no hay más preguntas. Bueno, que Bueno, descansen Jime, y una lo feliz mismo. noche. Gracias, Sandrita. Un abrazo, chao. Chao.